y hoy lo que vamos a ver es un poco, nada, cuestiones ligadas a manejo de cultivo. Me van a escuchar hablar a mí bastante, también a Fede, pero lo más importante es contestar las preguntas que tienen ustedes. Con lo cual, no duden en interrumpir, no duden en levantar la mano y vamos a ver si le resolvemos alguna de las preguntas, que a su vez cuanto más básica, más importante es. Porque las más básicas son las más relevantes en términos de contestar. ¿Está bien eso? Así que bueno, primero y principal, cuando hablo de maíz y cuando doy alguna charla de maíz, no puedo dejar de arrancar con el concepto de que hay que conocer el cultivo, hay que entender el cultivo y hay que entender qué estamos hablando. O estamos hablando de una planta que está en B2, una planta que está en B4, una planta que está en R1, una planta que está en R6. No lo tienen que saber de memoria. Hay algunos manuales que son realmente muy útiles, que se bajan de internet y que tienen todas las escalas fenológicas y que tienen de manera ilustrativa simple fotos como esta, ¿no? Como la planta que va emergiendo, va apareciendo la primera hoja, va apareciendo la segunda hoja, o momentos de llenado o plantas disectadas que me van mostrando qué está pasando en el ápice con respecto a qué es lo que yo puedo ver de afuera. Estos manuales, nada, son de uso común, yo lo uso comúnmente, ¿sí? Para contestar alguna pregunta que alguien me dice, fui al maíz en R4.5, bueno, que R4.5 es entre R4 y R5, entonces le voy preguntando a ver si está más en R, pero son útiles. El manual está en español y está en inglés, hay uno nuevo, hay uno viejo que está en español y está en inglés, me mandan un correo que se los mando, lo tengo escaneado, tengo los manuales en español y en inglés de soja, si hay preguntas de maíz, no se imaginan la pregunta que hay de fenología en soja, o los horrores que se ven a campo cuando alguien te dice que fue a la soja y la vio en R3, por ahí estaba en R2 o por ahí estaba en R5, es la realidad, con lo cual asegúrense, y esto es una opinión personal, asegúrense que las personas que mandan al campo a monitorear los lotes de soja y de maíz tengan una mínima capacitación o les brinden ustedes las herramientas para estar seguro que lo que te dijo que estaba el lote en R5, nada, estaba en R5. ¿Está bien eso? Simplemente... Ante la duda, también pueden preguntar a nuestro equipo técnico comercial, todos tienen obviamente el manual de maíz y es técnica habitual todos los años refrescar fenología porque impacta en todas las manejos agronómicos. Sí, sí. A ver, ejemplo, me dicen que tengo que poner un fungicida en B10. Bueno, ¿qué voy a ver en B10? Es una planta que tuvo 10 hojas expandidas y tiene 4 hojas más o menos que están con punta de hoja que no se terminaron de expandir. Pero esas 10 hojas en B10 seguramente no las voy a ver las 10. Por ahí vea 6 a 8 hojas y las 2, 3 primeras hojas ya se me cenecieron. Con lo cual si yo cuento hojas verdes, voy a estar contando unas 7 hojas verdes más unas 4 puntas de hoja, pero no cuento 10 hojas totalmente expandidas o con lígula visible expandida. ¿Se entiende eso? Bueno, eso son cosas habituales que tienen que manejar. Así como cuando me dicen el herbicida pasalo hasta B6. Bueno, B6 son 6 hojas expandidas, pero por ahí no veo 6 hojas expandidas, pero ya tengo 4 o 5 hojas expandidas, por ahí hay 1 o 2 que se me cenecieron. Bueno, eso un poco como para introducción del cultivo. Hoy vamos a estar hablando bastante de manejo y optimizando el manejo para distintas fechas de siembra. Para ponernos en contexto, tenemos en un costado un maíz de septiembre, octubre, que es lo que llamamos un maíz temprano, ¿sí? Y del otro lado tenemos un maíz tardío, que tiene una fecha de siembra de algún momento de diciembre. Un maíz tardío es un maíz que viene en un rastrojo habitualmente de soja, es un rastrojo del año pasado, que hay maíz tardíos y maíces de segunda, que son los maíces que se siembran en diciembre también, pero vienen en un rastrojo de algún cultivo de invierno antecesor, ¿sí? Que sería tradicionalmente un trigo o una cebada, y a su vez después tenemos la complejidad ahora de los tardíos que vienen de algún rastrojo de un cultivo de servicio y demás. ¿Está bien? Para ponernos en contexto también, un maíz temprano se siembra en septiembre, florece en diciembre, ya llegó a madurez fisiológica para esta época, estamos cerca a cosecha, estamos en pleno secado, ¿sí? Algunos maíces tempranos incluso ya se arrancaron a cosechar. Un maíz tardío
se sembró a mitad de diciembre, 60 días a floración tiene más o menos. Un temprano, madurez relativa normal para esta zona, tiene 85 días a floración. Entonces se corta mucho por temperatura a lo largo del ciclo. Son 60 días, me florece aproximado mitad de febrero. Largo del llenado, por el contrario, en el tardío se me alarga, porque las temperaturas empiezan a bajar, ¿sí? Llegará a madurez fisiológica mediados a fin de abril, antes de las primeras heladas. Deberíamos de sembrar antes, o sea, deberíamos sembrar como fecha límite, como para escaparle a las primeras heladas, como para que no me corte el ciclo, y lo vamos a estar cosechando varios meses más tarde, porque el secado es muy lento, ¿sí? En ese sentido, cuando criterio de decisión, de toma de decisión, de elección de genotipo a sembrar, en tardío, humedad toma un rol mucho más importante que en temprano, porque temprano lo sumo, lo espero un poquito más y lo cosecho seco. El tardío muchas veces, por más que lo espere, va a ser muy difícil que lo termine cosechando seco. ¿Está bien eso? No sé, para enmarcar dónde estamos parados, estos son ensayos que están realizados para poder tomar decisiones desde el punto de vista del posicionamiento de productos. Puntualmente en el temprano están los híbridos que conocemos del portfolio, más las introducciones, estos híbridos que estamos hablando hoy de lanzamiento. Pensando por ahí en temprano que también nos interesa tener algún híbrido que pueda llegar a apurar el secado para cosechar algunas hectáreas antes de la soja, que también por operatividad en algunas zonas es interesante poder, aunque sea una parte, sacar, ir a la soja y saber que puedo volver y terminar, y no que me queda todavía todo el maíz. Con la complejidad en algunos casos de la maquinaria que eso implica, por eso también en temprano medimos curvas de secado, pero como bien vos decís, el trabajo fuerte está en el tardío, que son cultivar híbridos que también están pensados, y acá están viendo 3916 Viptera 3 en 2 densidades, justamente porque la idea es ver densidad, fecha de siembra y genotipo, cómo es la interacción, y ir midiéndole, en este caso sanidad, el secado, para ver lo que decía Lucas, y poder analizar y transmitir después los riesgos que se corre, o la certeza que puede llegar a tener con este híbrido de temprano para tal soja de llegar a tener algo para cosechar antes. Algo que no dijimos en los grupos anteriores, pero que está bueno, es que hay franjas con 50, 70 y 90.000 plantas en temprano y con 50 y 70 en tardío, que pueden ir, meterse, mirarlas y están marbeteadas con un cartelito también. Y demás, 60. O sea, hay rangos de densidad en temprano y tardío que se pueden meter y mirar el genotipo que quieran. Sí, tal cual, es para eso. Eso no lo mencionamos antes, lo pero... quería decir tampoco el anterior, es un centro de experimentación, no es solamente para hacer el evento, sino que de acá se están recolectando información durante todo el ciclo, y con esta información, en el invierno probablemente el agroservice de la zona lo va a invitar a ver los resultados a salón y seguir discutiendo de lo que por ahí hoy se metan y vean, de cómo terminó siendo el rendimiento, la sanidad y cómo interaccionó eso con otros factores. Sí, está muy bueno, mi opinión personal, ¿no? Está muy bueno ver el ensayo y después está muy bueno el reporte final para ver lo que yo vi, porque la realidad es que si hay algo que hace el productor argentino es ser bien empírico, va a resultados, con lo cual puede lucir muy lindo, pero el resultado es importante. ¿Está bien eso? Sí. Hicimos un ensayo, no hicimos un ensayo, analizamos unos datos, ¿estamos bien? Con el CREA Sur de Santa Fe, que es lo que les voy a mostrar ahora. El CREA Sur de Santa Fe es el CREA que está un poco más al norte de acá, parte de acá para el norte, sur de Santa Fe, este y sureste de provincia de Córdoba, y analizamos cuáles son los predictores de rendimiento o qué tienen los ambientes de temprano que más rinden y qué tienen los ambientes de tardío que más rinden. O qué tienen de ambiente, o qué tienen de elección de genotipo o de manejo, ¿sí? El CREA Sur de Santa Fe tiene una red de comparativo de genotipos que tiene algo así como 15 sitios por año, en el cual participan entre 15 y 20 genotipos por año, lo mismo en tardío, y básicamente lo que lo usan, esos datos son básicamente para ir a elección de genotipos, ¿sí? El productor está siempre mirando, o sea, se distribuyen los datos y se mira qué genotipo quedó primero, cuál genotipo quedó segundo, cuál tuvo más estabilidad a través de los sitios y demás. Nosotros agarramos esos datos y producto de que cada uno de esos sitios tiene una caracterización ambiental muy buena y una caracterización de manejo muy buena. Ejemplo, tenemos el dato de qué fecha de siembra tuvo,
qué nutrición, cuántos kilos de N, si se usó fungicida o no se usó fungicida, qué nitrato tenía la siembra, agua a la siembra, si había napa hasta los 2 metros, o sea, napa superior a los 2 metros o no, o sea, una napa disponible tenía sí o no, fósforo aplicado o partes por millón de fósforo del 0 a 20. Había un montón de datos y lo que hicimos, tanto en temprano como en tardío, y lo que hicimos fue un análisis estadístico para ver qué me permite discriminar los mejores sitios, tanto cosas de manejo como cosas ambientales, los mejores rendimientos de temprano y los mejores rendimientos de tardío. ¿Está bien eso? Obviamente los rendimientos van de 6.000 kilos a 14.000, 15.000 kilos en tardío y tanto tardío como en temprano. Hay un rango importante de rendimientos. Y el genotipo no lo miramos porque lo pusimos aleatorio, pero todos los sitios tienen un montón de genotipos. ¿Sí? Ya lo pasé. Estos son los resultados un poco de que vimos de esa red. O sea, lo que hicimos fue ver qué lo llamamos predictores de rendimiento, qué tenían los sitios que más rinde tenían y qué tenían los sitios que menos rinde tenían. Y después los comparamos temprano con tardío para ver si eran los mismos o no. ¿Está bien eso? Temprano. Los sitios que más rendimiento tenían alta densidad y alto nitrógeno, y en general van los dos juntos porque el productor que pone más densidad tiende a poner más nitrógeno. El que está dispuesto a poner más densidad va a poner más nitrógeno, que está bien. O sea, no aumenten la densidad sin aumentar el nitrógeno. ¿Está bien? Segundo punto importante que surge, y acá están como orden, como relevancia, ¿sí? En temprano. Primero, para discriminar lotes o sitios de distinto rendimiento, densidad y nitrógeno. Segundo, sitio napa. Tener una napa en un maíz temprano o no tener una napa en maíz temprano son 1000 kilos de diferencia. Los lotes que tienen napa rinden más en temprano. Precipitaciones. Los lotes que más llueve rinden más, pero interacciona con la napa. Eso quiere decir, si me llueve mucho y no tengo napa, esa lluvia es positiva. Pero si me llueve mucho y a su vez tenía una napa a 1 metro, esa napa o esas precipitaciones fueron negativas, ¿sí? O sea, empiezo a perder rendimiento por anegamiento. Y después los otros factores que fueron un poco menos importantes en temprano, no son todos importantes, pero en orden de importancia son menos importantes. Azufre aplicado, fósforo aplicado, agua a la siembra es relevante, y días a la siembra. Que obviamente fecha de siembra. Que acá obviamente en fecha de siembra hay un rango de fecha de siembra óptima que termina a mediados de octubre, ¿no? Para fecha temprana. Una preguntita. Dale. Por ahí eso sur de Santa Fe, pero si nos vamos a esta zona, que creo que es un límite, Sí. acá disminuye la producción de maíz, puede ser que en temprano precipitaciones pasa a tener más importancia que densidad y napa. Bueno, precipitaciones tiende... Porque acá ahí jugamos más con tardío, y sin embargo, ¿cómo pesa precipitación en tardío? Que en teoría nos vamos a condiciones. Vamos a lo de tardío y ahí lo vemos. Vamos a lo de tardío, porque está bien la pregunta, está buenísima la pregunta. Vamos a tardío y ahí vemos. El mismo análisis, misma región, básicamente, tardío surge como primero precipitaciones, pero de vuelta interacciona con una napa. ¿Sí? Si no tenés napa, las precipitaciones son positivas, si tenés napa, las precipitaciones son negativas. ¿Está bien? Y a su vez, la napa es negativa en rendimiento. En orden de importancia está segunda, pero en el impacto es importante, pero en forma negativa. O sea, si vos vas a un lote de temprano, siembra de septiembre, y tenés napa al metro, esa napa es positiva en rendimiento. Ahora, si vos vas al 15 de diciembre, estás sembrando maíz y tenés una napa a 1 metro, esa napa te juega en negativo. ¿Por qué? Porque el tardío tiene un balance de agua un poco mejor que el temprano. El temprano tiene un balance negativo, sí o sí, con lo cual la va a usar la napa, la va a bajar. El tardío, la napa, tiene un balance positivo, o sea, no tiene tan negativo el balance, o es positivo el balance, con lo cual la napa esa va a tender a subir y hay una profundidad óptima de napa, con lo cual si la tengo muy cerca empiezo a tener anegamiento. ¿Está bien eso? Discúlpame, Tercero. la densidad en temprano es alta. La densidad Sí o sí. alta, densidad, Así es. aumento de rendimiento. Obviamente Nitrógeno, alto nitrógeno, aumento de rendimiento. Pero Los dos, Sí, sí, eso es lo importante, obviamente. que los dos están juntos, no Los dos, están sí, sí, sí. puestos así uno. Se habla de gramos de N por Pará, planta, déjame, haceme recordar esa pregunta. porque si no, Sí. no sabemos hasta dónde con el N, la Bueno, densidad. déjame parar. En general, para el concepto de gramos de N por planta, que lo dice Expósito todos los días, las 24 horas del día, cada vez que le dan un micrófono, y está bien, tiene el concepto de que cuando vos aumentás densidad,
tenés que aumentar el N, tenés que estar dispuesto a aumentar el N. Ahora, si vamos a medir gramos de nitrógeno en un momento, en B6 o en B4, eso es más dudoso. Pero que si estamos dispuestos a poner más densidad, tenemos que poner más nitrógeno, eso está bien. ¿Está bien eso? Vamos. Fungicida, tercer punto bien importante en tardío. No me olvidé tu pregunta, después la vamos a ver. Fungicida en tardío, un punto bien importante. Me discrimina lotes e incluso tiene un efecto positivo de algo de 1000 kilos. No es menor, e incluso cuando miramos la red de maíz tardío de Apresid, por ejemplo, que tiene sitios, muchos sitios por año, con fungicida y sin fungicida, el efecto fungicida es positivo. Yo no soy productor, pero si yo fuera productor y tuviera un maíz tardío, le pongo el fungicida entre B10 y B14 de cajón. Porque los datos muestran que el efecto es positivo siempre. Un año me va a dar 300 kilos, otro año me va a dar 800 kilos. Promedio, zona núcleo, la red de Apresid son 700 kilos, 600 y pico kilos. Acá me da algo de un efecto de 1000 kilos. Pero si yo tuviera que ver algo más específico de fungicida en tardío es... No todos los genotipos responden de la misma manera, hay algunos genotipos que responden más que otros, porque se enferman más que otros. Primero interacciona con el genotipo y segundo interacciona con la localidad. Si estoy más al norte, tengo más problemas de enfermedades, tengo una respuesta mayor que si estoy más al sur. ¿Está bien eso? Dentro de zona núcleo, yendo de 9 de julio como ruta 5 a mitad de Santa Fe. Estoy hablando de esa sería el universo del que estoy hablando. ¿Está bien eso? Cuarto punto, fósforo del suelo, bien importante para tardío. Quinto punto, nitrógeno. No deja de ser importante y tener un efecto positivo en rendimiento, pero no está primero como estaba antes en temprano el nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno es N a la siembra más lo aplicado, en los dos casos. Y después días de siembra, o sea fecha de siembra, también hay un óptimo que termina a fin de diciembre, nos da fin de diciembre para este análisis. Agua a la siembra tiene un efecto positivo también, o sea después del 31 de diciembre empiezo a perder rendimiento a medida que atraso la fecha de siembra y empiezo a perder mucho rendimiento. Son 70 kilos por día. Empiezo a perder, o sea, el declive es realmente importante. Agua a la siembra tiene un efecto positivo, densidad tiene un efecto positivo en tardío, pero miren dónde me quedaron nitrógeno y densidad en tardío con respecto al temprano. El temprano en el ranking me aparecen primero, en tardío me aparecen, no dejan de ser relevantes, pero no son los factores más relevantes. ¿Está bien eso? Por lo menos no son los factores que me discriminan entre lotes de alto y bajo rendimiento. Y por último tenemos de azufre, de aplicación de azufre, que de vuelta estaba mucho más importante acá. No está entre los más importantes, pero está mucho más importante acá que acá. ¿Estamos? Ahora, querías... No, me parece acá importante... Lucas es un chico que trabaja conmigo en la facultad, para introducirlo. Para introducir. Lo importante acá es ver como una hoja de ruta. El productor tiene un tiempo determinado para decidir en qué dedicar su tiempo o en qué momento hay que convencerlo al productor. Y esto es importante de ver qué tengo que convencerlo primero, qué hay que arreglar para maximizar rendimiento, tanto en temprano como en tardío. Esto te puede decir que primero debemos convencer que tiene que poner la densidad y el nitrógeno óptimo acá, pero acá se tiene que preocupar más por un fungicida antes que cualquier otra cosa. O la elección de napa. Si tiene un lote con napa, directamente tendríamos que decirle, bueno, vayamos temprano o no vayamos tardío, por lo menos. Por lo menos esta es una idea. Una pregunta, la incidencia de los cultivos de cobertura, Sí. donde yo por ejemplo siembro una vicia que llevo, no sé, en septiembre o me voy a una siembra ya un poco más tarde, esa vicia me habrá consumido 60, 70, 80 milímetros de agua del perfil, ¿no? Sigue siendo importante, sigue siendo negativa la influencia de la napa en ese caso, porque si yo depende de las precipitaciones y las precipitaciones no son las adecuadas, ahí la napa me estaría actuando en forma positiva porque yo ya me consumí una parte de la incidencia de napa del suelo, ¿no? Sí, es un detalle que quedó, que esto es tardío, no es segunda, no es el último segundo. No, con la pregunta, no te preocupes. Y entonces, capaz que el efecto no te podría decir si pasa a ser positivo porque son 1000 kilos, hay que cambiarla. O sea, me hace ruido el tema de que la napa tenga una... No me queda claro por qué la napa tiene una incidencia negativa. Yo, por ejemplo, la zona... si sube mucho... Yo te lo explico. Vamos a ver si... Porque metimos cultivo de cobertura, metimos micro. Está bien, sí. Vamos a ver primero el efecto napa. ¿Sí? Vos sembrás en septiembre un maíz temprano, que en general ese maíz va a consumir más agua de lo que le llueve. Con lo cual el agua a la siembra, criterio bien importante para toma de decisión, y agua a la siembra de los 2 metros. E incluso
agua a la siembra, no del primer metro, sino del segundo metro. El primer metro de agua a la siembra es el agua que uso en vegetativo, pero cuando se me corta la seca y yo necesito agua realmente en floración, estoy sacando el agua del segundo metro. ¿Está bien? Eso criterio de toma de decisión de maíz temprano pero la cuestión es que cuando yo voy a temprano seguro voy a consumir más de lo que me va a llevar, con lo cual tengo un balance negativo. Agua a la siembra es fundamental. Y si tengo napa, mejor, porque el balance se me vuelve, o sea, no me importa mucho el balance de la lluvia porque realmente tengo es como ir al desierto con una mochila gigante, claro, una reserva de agua. ¿Con una cantimplora o una mochila de agua? O sea, es la comparación, básicamente. Cuando me voy a tardío, y ahí hay una cuestión de napa que es bien importante. La napa tiene una profundidad óptima, que va del metro al metro 80 más o menos. Si yo la subo, de verdad es metro 40, de verdad, lo más arriba, ¿sí? Si yo tengo la napa a 80 centímetros, estoy perdiendo rendimiento que si yo tengo la napa como promedio todo el ciclo al metro 60. Eso es algo importante. Cuando voy a tardío, primero, los lotes de tardío, es raro un tardío tradicional, sin cultivo de cobertura. Es raro encontrar un lote que no tenga el suelo, capacidad de campo y almacenamiento completo. Segundo, siempre partimos del perfil lleno. Y segundo, los lotes que tenían napa en temprano, cuando vas al tardío la va a tener la napa recontra alta. O sea, si vos ibas en agosto, mirabas la napa y la tenías al metro 80, es muy posible. Pasás a tener el efecto perjudicial de los 80 centímetros, digamos. Claro. La recarga que Y tiene la primavera más la altura del campo. eso sube y es muy posible que lo tengas muy arriba. Por el otro lado, el maíz tardío no va seguro a un desierto con maíz temprano, sino que vos vas a un cultivo que va a florecer en febrero, en el cual hay un poquito más de lluvia que en diciembre, enero, y un poquito menos de demanda. Con lo cual el balance de agua es positivo, o por lo menos no es tan negativo como el otro, pero seguro es un poquito positivo. Con lo cual vos partís con el perfil lleno, con la napa alta, ¿sí? Y vos vas a un balance que es un poquito positivo por ahí de agua, o sea, la napa nunca termina de bajar a entrar, no lo consumís tampoco, e incluso por ahí le bajaste un poco la densidad y demás, con lo cual esa napa no va a bajar a la altura óptima, sino que la vas a tener por arriba de la altura óptima. ¿Está bien eso? Más o menos. Sí, ahora, yo igualmente no, lo que me decía que es raro ver la situación aquella, porque si vos tenés napa, estoy hablando zona núcleo, ¿no? Te vas a maíz temprano de cajón. Está bien. El problema es que si te entró lluvia y no pudiste entrar a sembrar, está bien, te vas a esa napa es negativa. Ahora, de los lotes, de los sitios que fueron lotes que los productores, ¿viste? Lo mandan, hacen el ensayo acá, pero porque es un lote que iba a maíz temprano o maíz tardío, hay un montón de lotes con napa en maíz tardío, ¿sí? Que deberían de ser sembrados en maíz temprano. Me parece que era 30% de los lotes de maíz tardío del análisis tenían napa a menos de 2 metros. ¿Estamos con eso? Perfecto. Otro punto importante que mencionaste era el cultivo de cobertura. Ese cultivo va a interaccionar, te va a sacar agua, con lo cual sería un tardío que no parte con el agua de un tardío tradicional. Con lo cual ahí te ayuda a que la napa no sea tan negativa. El balance va a ser distinto, lo que decías hoy, el balance. El balance va a ser distinto. Y el de nitrógeno también. Claro. El de nitrógeno es otro análisis temático. ¿Está bien eso? Cultivo de segunda, nitrógeno, acá arriba, pero acá arriba. ¿Está bien eso? No podemos hacer un cultivo de segundo, maíz de segunda, sin pensar en que el nitrógeno lo tenemos que poner un nitrógeno importante. ¿Está bien eso? Vamos. Ahora, vamos con la pregunta de él, porque me quedó relegado de hace rato. ¿Cómo era lo de las precipitaciones? No, por ahí ya lo contestamos con lo de la napa, porque lo tuvimos. No, mi zona no es de que era sur de Santa Fe, sí. Conozco las localidades, sí. Que son muy buenas, sí. Pero estaría bueno por ahí ver este dato, si está en el CREA Norte de Buenos Aires, sí. Y me da la sensación de pensar que, porque nosotros nos vamos a tardío, era más que todo sí. Que la importancia de la precipitación no nos impacte tanto, sí. Y yo, por ahí en mi zona, más norte de Buenos Aires, como digo, por ahí las precipitaciones, en temprano mismo, paso a tener un efecto de importancia mayor que densidad de nitrógeno y napa. O el agua a la siembra. Pensando en que conozco ponerle algunas localidades del sur de Santa Fe que son de buena a muy buena, y estamos hablando de un potencial. Por ahí eso se invierte con la otra región. Por ahí no, pero bueno. No, para mí tenés razón. Yo no me puedo salir del universo que lo analicé. O sea, esto sale de ese universo de datos. ¿Eso es un año, Lucas? No, esto es el ensayo que lo agarramos en 6 años. Son 6 años de temprano, 6 años de tardío,
son 15 sitios de temprano por año, 15 sitios de tardío por año, son un montón de datos, con lo cual yo dudo que cambie mucho la cosa. Pero yo lo entiendo perfecto, que en tu zona la incidencia de napa es mucho menor y las precipitaciones tienden a tener una importancia mucho menor. Lucas, para marcar también la charla y lo conductor de lo que va a ser lo que queda es justamente no llevarse de acá una receta o una recomendación, sino lo que decía la charla de levantar la duda de si cambio de fecha de siembra, hago todo lo mismo, es el mismo maíz, decido todo lo mismo, o empiezo a tomar decisiones para el temprano y para el tardío distinto. Y ahí es lo mismo para todas las zonas. Por ahí van a ser, entiendo, pueden llegar a ser algunas que cambien un poquito, pero lo que no va a cambiar es este interés por decir, si voy al temprano recomiendo desde un producto nosotros a un manejo agronómico, y para tardío capaz que cambio de producto y cambio de manejo de paquete tecnológico, y como dijo Lucas también, sí, las 3 ítems que más le voy a prestar atención capaz sean distintos. Sí, está bien, eso es lo más importante. Y acá después podemos discutir si esto es perfectamente así, no, pero es relevante entender que el impacto de una variable de manejo o de un factor ambiental es distinto o puede ser distinto de acuerdo a la fecha de siembra. En eso, para Lucas iba a decir algo. No sé cómo venimos. Por eso meto las dos. Vamos, juntas. Teníamos algo de densidad, si te parece. Lanzado, porque justo lo de densidad de fecha de siembra. Un poco la idea de esta parte de la charla de densidad es intentar romper con la idea de hablar de esta zona es de tal densidad. Este barrio se siembra 70.000 plantas. Sino para empezar a entender que la densidad no tracciona el rendimiento, sino que la densidad lo que hace es modular los recursos que yo tengo en el lote a que se generen granos, pero en realidad lo que genera el rendimiento son los recursos. Y lo interesante de eso es que por eso es tan complicado sacar muchos kilos de maíz, porque si fuera solamente la densidad, hay que ir el día de la siembra, meterle densidad alta o la que sea y sacamos altos rendimientos. Y en realidad los que sacan buenos rendimientos, los buenos productores, es porque en realidad lo que hicieron fue un trabajo mucho más largo, mucho más complicado, que fue juntar recursos en ese lote, que fue, bueno, riego es una práctica que es costosa, pero en realidad podemos verlo como barbecho. Tener un buen lote barbechado, limpio, que junte agua, es la manera de juntar recursos para poder ya arrancar y pensar en, puedo levantar la densidad en este lote. Fertilizar o antecesor, como venían hablando recién, cultivos o rotaciones que vayan generando un balance mejor de nutrientes, también es algo que hay que trabajar a largo plazo y que es complicado, y que por eso es la parte interesante de que los altos rendimientos se construyen a partir de buen manejo agronómico, de largo plazo, y a partir de ahí, de tener todos los recursos, decir, bueno, este lote puntual es para, lo vengo manejando para 14.000 kilos. A partir de ahí, ¿qué es lo que vengo manejando? Tengo un antecesor, un barbecho, estoy en tal año y tengo pensado este paquete de nitrógeno. Bueno, a partir de ahí, esos son los recursos que yo estoy poniendo, decidamos, y ahí es un poco la complejidad que hablábamos hoy. Podemos hablar de que un híbrido responde de una manera y otro de otra, pero sin duda que los dos, cuanto más recursos pongamos y estemos dispuestos a poner más paquetes, la densidad va a ir para arriba porque tenemos esa cantidad de recursos que tenemos que modular a rendimiento. Un poco la idea es esa, porque nos pone como agrónomos y como productores en el centro de la cuestión de ser los responsables de levantar los rendimientos, y no algo tan simple que lo podría hacer cualquiera de ir y cambiar el cambio y meterle más densidad. En un montón de ambientes el máximo de rendimiento se alcanza bajando la densidad que estamos poniendo todos los días. Sí. Hay que ser, acá la densidad es algo, no es menor, aparece siempre en todos los análisis como una de las prácticas de manejo que yo tengo que optimizar. En algunos sitios o en algunos lotes yo tengo que aumentar la densidad y en otros yo tengo que disminuir la densidad. Eso es algo importante. Obviamente los mejores lotes o los mejores ambientes, o en los años en los cuales yo tengo un pronóstico niño, debería de aumentar la densidad, y algunos ambientes tengo que bajar la densidad. La densidad en maíz tiene esta curva, o sea, yo pongo densidad, rendimiento en función de densidad. A medida que aumento la densidad, aumenta el rendimiento hasta un óptimo y después cae el rendimiento, con lo cual, y a su vez, o sea, no tengo que pasar, tengo un óptimo. Si esto mismo lo hago para trigo, para maíz, para soja, para sorgo, esto es un plató, yo me paso de densidad, el rendimiento queda lo mismo. O
si no pierdo rendimiento. Maíz es casi único para maíz esto. Pierdo rendimiento si yo me paso de densidad. Y a su vez, esa densidad óptima cambia con los ambientes. Los ambientes mejores tienen una densidad óptima mejor, los ambientes peores tienen una densidad óptima peor. Por eso yo tengo que poner menos densidad en los peores ambientes y tengo que poner más densidad en los mejores ambientes. Y una cosa que complica más todavía, es cuando los semilleros me dicen, bueno, está bien, este ambiente de 10.000 kilos que me vas a comprar el genotipo X, ponele esta densidad. Ahora, si me compras este otro genotipo, ponele esta otra densidad. Y ahí complica más aún, porque no es, dependiendo solo del ambiente que tengo, tener que apuntarle a algo que es medio movible, sino que a su vez, de acuerdo al genotipo que yo estoy por comprar, qué densidad me conviene sembrar. Nosotros hicimos un ensayo en la facultad para ver si era relevante, si las diferencias entre los genotipos eran relevantes o eran mínimas, y para ver si tengo que realmente manejar la densidad genotipo a genotipo o simplemente miro el ambiente. Y la realidad de que nos dieron los resultados es que manejar la densidad genotipo por genotipo es una práctica bien importante. Con lo cual, si el semillero me dice, para este genotipo y este ambiente, subirle un poco la densidad y para este poner un poco menos, hay que escucharlo al momento de optimizar el manejo de ese lote. Por eso nuestra propuesta es genética y agronomía, justamente pensando en eso, en la bolsa, pero además el conocimiento alrededor de la bolsa. No solamente un genotipo y nada más, sino escuchar al productor, entender los recursos que va a administrar, cuál es el manejo que está haciendo, y dos maneras: o ajustamos el híbrido o elegimos el híbrido que se ajusta al manejo agronómico, o proponemos un híbrido y su manejo agronómico. Eso siempre es en función de lo que el productor esté dispuesto a hacer, y por eso tenemos un portfolio tan amplio, porque es la manera de amoldarlos a todas las realidades. Para entender manejo por densidad, me gusta hacer un ejercicio de imaginación, que yo lo siento que es divertido, que es, imaginemos dos lotes, uno que tiene recursos para 5.000 kilos por hectárea y otro de 15.000 kilos por hectárea. Tenemos una sembradora, 21 surcos, que va a poder cambiar cada 10 metros 10.000 plantas. Y vamos a sembrar de 10.000 a 160.000 plantas. Hacemos la tirada, nos paramos ahora fuera del lote de 15.000 kilos. Y ponemos enfrente los primeros 10 metros de 10.000 plantas. ¿Qué vemos? Plantas con espigas, con muchas espigas. ¿Qué se imaginan? Plantas con por ahí 2 espigas, en algunos casos puede más, pero 2 espigas. Yo empiezo a caminar, algún macollo, tal cual. Empiezo a caminar, ¿y qué va a pasar con esa segunda espiga? Va a tender a desaparecer la segunda, en algunos casos en algunas plantas, después hasta que un momento desaparece completamente la segunda. Veo espigas completas y ahí decimos, bueno, acá puede haber alto rendimiento. Sabemos que no, que en realidad todavía faltarían plantas para poder seguir aumentando el rendimiento por metro cuadrado. Pero llega un momento donde vemos una buen tamaño de espiga, que le faltan algunos granos, y la teoría dice que ahí es donde encontramos por metro cuadrado los máximos rendimientos. Vamos al de 5.000 kilos por hectárea, nos paramos afuera, 10.000 plantas. ¿Qué vemos? Y tal vez una sola espiga bien llena. Si va a rendir 5.000, es probable que veas también 2. No en todas, pero que veas plantas con segunda, que son los lotes de ultra baja que rinden 5.000 y que siembran 2, y dependiendo de la prolificidad del híbrido, podés llegar a ver, por ahí no en todas es verdad, pero alguna segunda espiga. ¿Y cuánto vamos a caminar para que desaparezca esa primera? Menos. ¿Cuánto vamos a caminar para que esta primera espiga no tenga ese tamaño que decíamos hoy del óptimo? Y esa es un poco la idea. Estas son las franjas, caminamos en el de 15.000 un poco más y llegamos al momento óptimo, y en el de 5.000 caminás un poco menos y vemos. Y acá la pregunta: si agarramos las plantas de ese momento que paramos del de 15.000, arrancamos y nos vamos al de 5.000 y comparamos espiga con espiga, ¿cómo deberían ser? ¿Cuántas veces en un lote de 6.000 kilos vemos un cultivo de maíz tan lindo como el de 15.000? Eso sería manejar densidad por ambiente. Ir a ver un lote de baja expectativa de rendimiento, pero que el cultivo esté agronómicamente impecable con una buena espiga. ¿Por qué? Porque la densidad tenemos que también comprender que no solamente interacciona con rendimiento, interacciona con agronómicos, interacciona con sanidad. Un cultivo que está sobrepasado de densidad está administrando los recursos entre mucha gente, entonces por ahí no le alcance. Esta es la idea, siempre dicen: lo que está bien comido se enferman menos. Estoy del coronavirus, mándenme directamente a China si quieren.
La idea es esa, un lote que se pueda administrar con menos densidad, probablemente estemos interaccionando con vuelco, con quebrado, con enfermedades, no solamente el rendimiento, y en algunos casos, siembras que queremos que aguanten adentro de un lote un montón de tiempo, hay que pensar también qué hicimos con esos tallos, si están estresados o no. Por último, para esa parte, la parte de mejoramiento. Hicimos un experimento un poco para poner en contexto la importancia de los genotipos, de la liberación al mercado de genotipos modernos. Fuimos y generamos los híbridos dobles, híbridos triples, híbridos simples de hoy, y fuimos y sembramos 32 genotipos desde 1965 a la actualidad, todos en el mismo ambiente, los sembramos en 4 ambientes, yo les muestro el promedio, ¿sí? Y son 4 ambientes buenos, o sea que los genotipos nuevos estaban rindiendo algo de 14.000 kilos promedio de los 4 ambientes, ¿sí? Cuando miramos en esos mismos ambientes el genotipo de 1965 me está rindiendo algo de 8.000 kilos, ¿sí? A mismo ambiente, lo único que cambio es genética. 50 años más tarde estoy teniendo unos 5.600 kilos más, ¿sí? La genética o las empresas de mejoramiento son una máquina que me van generando genotipos que van rindiendo más, ¿sí? Sería muy difícil ver un canopeo como ese, como vemos con las hojas erectófilas y demás. Ya lo damos por sentado, pero hace 40 años eso era una utopía, casi más o menos. Veíamos eso en la realidad. Mi viejo es agrónomo, esto te voy a contar una infidencia. Mi viejo es agrónomo. Cuando yo era chico, a mi viejo le encanta el golf, ¿sí? Y cuando miraba el golf, lo que más le gustaba de todo era si había algún lote al costado de maíz y demás. Decía, mirá lo que es esa pared de maíz. Bueno, hoy realmente estamos con esa genética en la Argentina que hace 30 años no teníamos, o que se diferenciaba mucho. Nada, la genética nos va, o el mejoramiento nos fue generando genotipos que van rindiendo año a año más. Como promedio son 130 kilos por año, ¿sí? Cada 10 años es algo de 10.000 kilos. No quiere decir que a nivel Argentina, la Argentina haya cambiado en 50 años, haya aumentado el promedio 5.600 kilos. Básicamente porque hace 50 años teníamos maíz en zona núcleo, Rojas, Pergamino, Colón y esta zona, y hoy tenemos más maíz en Córdoba que antes no teníamos. Tenemos maíz en Chaco, en Santiago del Estero, tenemos maíz tardío y tenemos ultra bajas densidades en el sur de la provincia de Buenos Aires, que fueron sistemas productivos que nos ayudaron a sustentar el cultivo, y más buscando pisos de rendimiento que buscando potenciales de rendimiento, con lo cual el rendimiento de Argentina no aumentó lo que podría haber aumentado si nos hubiéramos mantenido en los mismos ambientes. Pero habiendo dicho esto, un poco como para reflexión de las empresas de mejoramiento, nos van sacando genotipos año a año que son más rendidores. No quiere decir que sean exactamente iguales. Lo que cosechábamos hace 50 años era un genotipo colorado, duro, con un porcentaje de proteína de 12%. Hoy estamos cosechando un genotipo amarillo, dentado, con un porcentaje de proteína de 8%. Lo que va aumentando el rendimiento fue también diluyendo proteína, con lo cual tenemos más porcentaje de almidón. Bueno. No sé si hay alguna pregunta de eso. Esto lo mostré como... Igual ahora vamos al almuerzo y ahí estamos también para seguir charlando al fresco. Dale, no sé si alguna pregunta me avisan. Cuando entras a un lote y querés ver si la pegaste con la densidad, mirá la espiga, el chupete de arriba, no lo miro eso, no lo miro eso. Yo eso es una buena pregunta. Un montón de gente va y mira a ver si la espiga apical cubrió perfectamente la espiga o queda un chupete ahí en la punta de la espiga. A veces nos quedamos cortos y hicieron grano hasta por todos lados. Depende del genotipo, pero hay genotipos que te generan un chupete todo el tiempo, incluso en bajas densidades, y hay genotipos en altas densidades que la espiga la cierran perfecto. Con lo cual, criterio práctico para toma de decisión de densidad, no mires ni si hay alguna prolificidad ni si hay un chupete. Yo lo que sí recomiendo es que cada uno pueda hacer un pequeño experimentito en su campo, ¿no? Sembramos un lote de 70.000 plantas, sembremos una franja de 50.000 y una franja de 90.000. Y después pasemos con la cosechadora a ver cómo nos fue. Con este año cómo nos fue. Y eso año a año te va dando una evidencia de si te estás quedando corto o te estás pasando.
Y lo mismo para nitrógeno. No cuesta nada hacer de repente una franja con un poquito más de nitrógeno y otra con un poquito menos. Me parece que ese tipo de experimentación, y ahora con la maquinaria moderna es cada vez más fácil, es algo bien, esos son los bien ensayos visual, que nos gustan hacer a campo. Bien, y lo haces vos. Es tu dato con tu lote. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora queda el momento del aplauso, la emoción, el llanto y después vamos a...